Bien, el cuarto módulo, el día de hoy, decíamos, va a tratar sobre los procesos de habeas corpus y amparo, ¿no? Denominados procesos constitucionales de la libertad. Este esquema ya lo vimos ayer, no lo vamos a tocar el día de hoy, salvo que tengamos algún tiempito. ¿Y qué nos dice la Constitución sobre el proceso de habeas corpus? Artículo 200, inciso 1 de la Constitución Política de 1993. Algunas precisiones que yo siempre hago en mis clases, porque para mí que el legislador se equivocó un poquito en alguna terminología, bueno, y sería bueno precisarla, ¿no? Siempre insisto en que no se debe utilizar el término de acción de habeas corpus, sino demanda de habeas corpus, porque a través de una acción interpongo la demanda de habeas corpus. Y dice, procede ante el hecho o omisión alguna actuación activa o omisiva por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Es decir, no solamente las personas, no solamente las autoridades o funcionarios pueden vulnerar o amenazar derechos en materia de tutela por el habeas corpus, sino cualquier persona natural o jurídica, es decir, cualquiera de nosotros, ¿no? Que vulnere o amenaza la libertad personal debería ser, o los derechos conexos. Libertad personal, aquí hay otro error, no individual, sino personal, referida a que en principio nadie puede ser objeto de detenciones o arrestos arbitrarios, ¿no? Pero la libertad, como todo derecho fundamental, no es absoluto, sino que puede ser restringido o limitado bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando alguien es sorprendido en flagrante delito, ¿no? En flagrante delito, entonces la autoridad policial tiene el deber, tiene la obligación de detenerla, ¿no? O también cuando existe alguna sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, que ordene la privación de una libertad para el cumplimiento de una pena o una resolución de prisión preventiva. Entonces, la libertad, como todo derecho fundamental, no es absoluto, puede ser restringido, puede ser limitado bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas situaciones, ¿no? Y también el habeas corpus tutela los derechos conexos que se encuentran previstos en el artículo 33 del nuevo Código Procesal Constitucional. No vamos a tocar todos por cuestiones de tiempo, pero sí algunos de ellos, los que nos parecen un poquito más relevantes. Para ello, pues ustedes pueden darle lectura al artículo correspondiente, ¿no? Muy bien. ¿Y qué nos dice el nuevo Código Procesal Constitucional respecto al habeas corpus? ¿Cuál es la competencia? Un poco también creo que ustedes venían preguntándose la competencia de los jueces. Y decíamos que en el habeas corpus es competente el juez constitucional, no el juez penal en principio, ¿no? Juez constitucional que también va a conocer los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, ¿no? Pero en este caso específico, el juez constitucional del lugar donde se produjo la amenaza o la afectación del derecho, o donde se encuentre físicamente el detenido y o desaparecido, ¿no? Eso es lo que dice el código. Entonces, esto sí es un cambio con lo que establecía el derogado código, establece una competencia determinada. Con el código anterior, la demanda se podía interponer en cualquier distrito judicial, no interesando el lugar donde se afecte o donde se afectare o al amenazar el derecho o los derechos materiales de tutela del habeas corpus. Ahora sí, la tutela es específica, ¿no? ¿Qué pasa si la demanda, si alguien es detenido en la ciudad de Tacna, por ejemplo, y fue detenido en un viaje y la esposa o algún familiar se encuentra en Lima y desea interponer la demanda? Con la aplicación del antiguo código podía ser interpuesta en Lima, por ejemplo, y el juez de Lima tramitir la demanda y eh, comisionaba al juez homólogo de Tacna para que realice la sumaria investigación y de ser el caso, ordene que les se restituya su derecho a la libertad personal. Ahora ya no sucede así. La demanda tiene que interponerse directamente ante el juez de Tacna, ¿no? Entonces el familiar del detenido tiene que viajar hasta Tacna para interponer su demanda, ya no podía ser ante Lima. Pero como el juez está prohibido de rechazar liminarmente la demanda, ¿se acuerdan? Artículo 6, el juez lo que hace muchas veces, y hemos visto en la práctica del tribunal, los casos que llegan al tribunal, el juez de Lima, en lugar de devolver los actuados, en lugar de rechazar la demanda,
se declara incompetente y remite los actuados, es decir, demanda, pruebas y el auto de incompetencia al juez de Tacna, mejor dicho, a la mesa de partes de los juzgados constitucionales de Tacna, para que a su vez designe al juez que resulte competente, ¿no? Entonces, esa es un poco la salida interesante y me parece muy adecuada e intuitiva de parte de los juzgados constitucionales. Muy bien. ¿Qué va a decirnos? Esto de acá ya hemos visto, el 12 ya no lo vamos a tratar. ¿Quién puede interponer la demanda en el habeas corpus? ¿No? Entonces, como ustedes están viendo acá, como esto es un proceso muy especial, porque tutela derechos muy importantes relacionados a la libertad personal, la demanda puede ser interpuesta por el propio perjudicado o perjudicada o por cualquier otra persona en su favor, sin necesidad de poder o representación alguna. Es decir, por ejemplo, el mismo ejemplo de Tacna, esta persona es detenida en Tacna, suponiéndose de forma arbitraria, la demanda o la familia que se encuentre en Lima, o sea, puede interponer la demanda para obtener su libertad, la esposa, los padres, los hijos, los abuelos, los amigos, los colegas, los compañeros del diplomado de la Escuela Nacional de Políticas Públicas, ¿no? Cualquiera de ustedes, ¿no? Entonces, sin necesidad de que haya algún poder, un poder, o sea, ni por escritura pública ni por acta, simplemente se interpone la demanda en favor de esa persona o en beneficio de esa persona, sin necesidad de poder. Tampoco es necesaria la firma de abogado, ¿ah? Ni por otra formalidad. Entonces, ¿qué otra característica del habeas corpus? La demanda puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo, ¿no? Es decir, tan criticada por un personajillo político, ¿se acuerdan? No digo nombres, que debería desaparecer y al final desaparecieron ellos, ¿no? Del escenario político, ¿no? En fin, por sus devaneos. Como decía el maestro Domingo García Belaúnde en el último congreso de Derecho Constitucional en Arequipa, había un orate que estaba en el poder. Ya no digo nombres ni cargos, porque no vayan a creer. En el poder no, sino detrás del poder. Ya ustedes se están imaginando aquí. Un orate, así lo calificó el maestro Domingo García Belaúnde. ¿Cuáles son las características procesales del habeas corpus? Informalidad, no se requiere ningún requisito para presentar la demanda, sino que se de ella detalle una sucinta relación de los hechos. Es más, las demandas de habeas corpus, ya sea por escrita o verbales, como vamos a ver dentro de unos minutos, puede, digamos, solamente señalarse los hechos materia de tutela, es decir, los hechos que configuran la vulneración de los derechos fundamentales tutelados por el habeas corpus. No simultaneidad, no existe otro proceso para salvaguardar los derechos constitucionales que protege, no existen vías paralelas, es el único, el habeas corpus es el único para reponerse, para poner el derecho a la libertad de una persona que ha sido previamente detenida. Actividad vicaria, la demanda puede ser presentada por el agraviado o agraviada directamente o por cualquier otra persona en su favor, sin necesidad de contar con representación procesal. En el mismo caso de Tacna, ¿no? El detenido en Tacna. Imagínense ustedes que este detenido está encarcelado, está preso, evidentemente va a serle imposible que acuda al juzgado constitucional de Tacna e interponga una demanda en favor suyo, ¿no? Entonces, ante esa imposibilidad, el código ha mantenido lo que establecía el código anterior, en que cualquier otra persona interponga sin necesidad de poder de representación. Imagínense, alguien detenido y se requiera su inmediata libertad, ¿qué tiempo va a haber para todavía ir al notario y obtener un poder? O en todo caso ir al juzgado y que el juzgado le otorgue un poder, ¿no? Unilateralidad, no es necesario escuchar a otra parte para resolver la situación de agraviado, es decir, al jefe de la delegación policial. La demanda en el habeas corpus también tiene una característica especial, a diferencia del amparo, habeas data y cumplimiento, que puede ser presentada por escrito o verbalmente, ¿no? Escrito o verbalmente. ¿Cómo se entiende esto? Fácilmente. Primero, si es por escrito, puede ser igual por computadora. Si es máquina de escribir, que el otro día decía en una clase que para los jóvenes sonará a pieza de museo, ¿no? Que pueden encontrar en un museo de antigüedades. O también
a manuscrito. Y en el tribunal vemos, por ejemplo, que hay demandas que si te ponen a manuscrito. Pero los internos, los penales, que muchas veces no tienen a la mano un abogado, ni una computadora, ni una máquina de escribir, entonces agarran un papel bond y escriben su demanda, ¿no? A manuscrito. Y es perfectamente admisible, ¿no? Pero también se puede interponer de forma verbal. Por ejemplo, el mismo caso de Tacna, ¿no? Esta persona detenida acude, la esposa con mucho esfuerzo, acude a la ciudad de Tacna, toma un vuelo que le lleva un poco más de una hora, y no conoce a ningún abogado, ¿no? No conoce a nadie, no es abogada ella. Entonces, ¿qué hace, no? En su desesperación, en el ansia de lograr la libertad de su esposo, acude, se averigua dónde queda el juzgado constitucional, que en Tacna no lo hay, lamentablemente. Entonces, el código establecido, creo que les expliqué, en una disposición transitoria, que mientras no haya abogados, perdón, no haya jueces constitucionales, la demanda puede ser conocida por el juzgado de investigación preparatoria en virtud de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, la señora acude al juzgado de investigación preparatoria de Tacna, que debes quedar en el centro, yo he ido, pero no recuerdo bien, y dice, ¿sabe qué, señor juez? Yo no tengo abogado, no tengo para pagar abogado, no tengo, digamos, no tengo recursos económicos, no tengo conocidos, entonces, ¿cómo hago? No quiero la inmediata libertad de mi esposo, ¿no? Entonces, el juez lo que va a decirle, señora, siéntese usted, tome asiento, señor secretario, tómele su declaración a la señora, ¿no? Tómele la suscita relación de los hechos, ¿no? Entonces, ella lo único que va a tener que es contar o revelar cómo su esposo fue detenido, porque probablemente le permitieron a este señor hacer una llamada. Entonces, ella va a contar la suscita relación de los hechos al secretario, quien va a levantar una acta con esos hechos, va a firmar ella, el juez y el secretario, ¿no? Entonces, esta demanda, que es demanda por acta, que es perfectamente admisible en el habeas corpus, esta demanda es la que va a inicio o la que va a ser admitida por el juzgado, ¿no? Necesariamente. Entonces, es perfectamente válida. Pero el código también nos habla que la demanda puede ser interpuesta a través de los medios electrónicos u otro idóneo. Por ejemplo, ¿no? Correo electrónico, fax, Twitter, etcétera, ¿no? Lo que sean idóneos, WhatsApp, si son idóneos en buena hora. Otra de las novedades del código es que aquellos lugares donde predominen el quechua, aymara y demás lenguas aborígenes, la demanda escrita o verbal podrá ser interpuesta en esos idiomas. Esto sí es una novedad inclusiva del nuevo código. ¿Esto qué va a significar? Que va a obligar a la Junta Nacional de Justicia y a el Poder Judicial que implemente juzgados con jueces y juezas, sala con jueces y juezas, personal jurisdiccional, que hable, entienda estos hermosos idiomas de nuestro país. Ya saben, ¿no? Si ustedes, uno de los colegas que participan en el diplomado, o algunos de los estudiantes, tiene conocimiento de estos idiomas, es un plus más para postular como jueces constitucionales.